Vamos a lograr el último paso de la receta estándar. Para eso tenemos que llevar las papas al gratín a la tabla de compras. Entonces las papas al gratín tenemos que el costo de una porción, ¿cuánto es? Son 753 pesos y el peso de una porción son 126 gramos. En este caso yo escogí que las papas al gratín iban a tener una presentación en kilos y la equivalencia de un kilo son 1000 gramos. ¿Cómo sacamos este último renglón? Tomamos la calculadora, 753.34 dividido 126 gramos, y eso nos dice que un gramo de papas al gratín cuesta 5 pesos con 98 centavos. ¿Cómo sacamos el costo entonces de un kilo de papas al gratín? Contrario a cuando compramos, aquí estamos multiplicando 1000 gramos por 5.98, nos dice que un kilo de papas al gratín cuesta, para ustedes en la calculadora, 5.980. Como yo tengo esto amarrado en una fórmula de Excel, a mí me da 5.979, pero es por el manejo de los decimales. Teniendo todo esto, entonces ahorita sí vamos a trabajar la receta estándar principal. Nuestra receta principal se llama entonces como carne con duraznos y papas al gratín. Número de porciones, una porción, ¿sí? ¿Qué lleva? Lleva carne de res 180 gramos, sal 1 gramo, pimienta 1 gramo y duraznos en almíbar 40 gramos. Papas al gratín cantidad necesaria, margen de error de un 2% y porcentaje de materias primas establecido un 42%. Para este caso vamos a tener un impuesto del 8%, impuesto al consumo. Recordemos que en Colombia se trabajan en este momento dos tipos de impuestos en las industrias de alimentos. 8% de impuesto al consumo, que es el que trabaja en la mayoría de los restaurantes y bares. Y un 16%, que son las empresas que trabajan con franquicias o otras producciones al por mayor. ¿Sí? Entonces, esa carne con duraznos nos lleva abajo. Dice carne de res. La tabla de compras nos debe haber dicho que esa carne de res era el código 7. Unidad de medida entonces. Recordemos que son las dos últimas columnas, unidad de medida es en gramos. Y cantidad, la receta nos decía que eran 180 gramos de carne de res. Valor de un gramo de carne de res, dice acá, 14 pesos. ¿Cómo sacábamos este valor total? 180 por 14, dice que vale 2.520 pesos. Siguiente ingrediente, nos decían que era la sal. Busquemos el código, sal, código 2. Y es en gramos. Decía en la receta que lleva 1 gramo de sal. Dice la tabla de compras que 1 gramo de sal vale 1 peso con 40. Y 1 por 1 con 40 nos da 1 con 40. La receta decía que llevaba pimienta y que de pimienta también lleva 1 gramo. Y 1 gramo de pimienta vale 6 pesos con 80. Multiplicados por 1 nos da 6 con 80. Y por último, esa receta principal llevaba duraznos en almíbar. Busquémoslo primero acá. Se perdieron los duraznos. Míranlos acá. Entonces dice, duraznos en almíbar también son en gramos. Cantidad nos decían que era 40 gramos. Y 40 gramos de duraznos en almíbar son el gramo a 11 pesos. Calculadora ahora sí. 40 por 11, ¿cuánto nos da? 440. Siguiente paso que teníamos que hacer, ¿qué era? Sumar todas las materias primas y sacar el costo de materia prima del plato principal. ¿Cómo lo hacíamos? 2.520 más 1.4 más 6.80 más 440, ¿cuánto nos da? 2.968,20, que salen ¿de dónde? De sumar todos estos valores. Pero en esta receta teníamos un acompañante que se llamaba como papas al gratín. Recordemos la receta. Entonces dice, papas al gratín, cantidad necesaria. Código en la tabla de compras de las papas al gratín. Ya habíamos puesto el código 15. Vamos a buscar qué cantidad era. Para buscar esta cantidad que necesitamos, ir a la receta, busquemos la receta.
papas al gratín. ¿Cuánto pesa una porción de papas al gratín? Dice que pesa 126 gramos, ¿cierto? Y cuando elaboramos la tabla de compras, ¿qué sacamos? Que 1 gramo de papas al gratín, ¿cuánto costaba? Recordemos cómo se saca ese costo por unidad. Costo de una porción dividido el peso porción en gramos, y en la tabla de compras nos debe decir que 1 gramo de papas al gratín vale 5 pesos con 98. Ahora sí, costo entonces de 126 gramos, porque necesitábamos una porción por 5,98. Calculadora. 126 por 5 pesos con 98 nos da 753 pesos con 39. En esta receta recordemos que estamos calculando solamente para una porción. ¿Cuántos acompañantes tenemos? Uno solito, papas al gratín. ¿Qué nos toca hacer? Costo total de acompañantes. ¿Cuántos acompañantes son? Uno solito. Entonces, la sumatoria de todo esto, ¿cuánto nos da? 753, que sale de sumar todo esto. Siguiente paso, ¿cuál es? Costeo, porque la preparación no le enseña el profesor de cocina. Entonces, costeo, costo total de materia prima, ¿de dónde lo sacamos? Del costo de la materia prima del plato principal más el costo total de los acompañantes. Es decir, 2.968,20 más 753,34. Y nos dice entonces que el costo de materia prima es de 3.721,54 pesos. Busquemos la otra información que nos dieron en la receta. Nos decían margen de error. Para esta receta principal el margen de error es del 2%. Ubicamos el 2% y lo vamos a calcular. 3.721,54 por 0.02, que es el 2% convertido a decimales, y eso nos da 74,43, porque nosotros estamos trabajando con 2 decimales. Costo total de la preparación, o sea, estamos aquí. ¿Cómo se calcula este valor? Calculadoras. Entonces dice 3.721,54 más 74,43. El costo total de la preparación es de 3.795,97 pesos. Costo de una porción. ¿Cuántas porciones eran? Una. Entonces 3.795,97 dividido 1 nos vuelve a dar 3.795,97. Porcentaje de materia prima establecido por gerencia. ¿Cómo se hace? Entonces dice que primero, ¿cuánto es? Es el 42%. Ubicamos el 42%. Y acá dice precio potencial de venta de una porción. ¿Cómo lo vamos a calcular? Tomamos el costo de una porción, 3.795,97, dividido por 0.42 o dividido 42%. Y eso nos va a dar 3.098 pesos con 3 centavos. Y aquí nos dice que cuál va a ser el impuesto que tenemos acá. En este ejercicio va a ser el 8%, o sea, impuesto al consumo. 8%. ¿Cómo se calcula ese 8%? 9.038,03 por 0.8, y eso nos da 723 pesos. Precio potencial de venta con IVA, ¿cómo se calcula? 9.038,03 más 723 pesos con 0.4. ¿Cuánto nos da eso? La suma de estos dos valores, 9.761,07. Y para terminar, el peso de la porción, que recordemos que era de sumar todas estas cantidades más el peso de la preparación dividido por 1.